Una servidora, la maestra Luz María Hernández Cruz, presento el artículo titulado La gestión ágil de proyectos de software en la formación académica universitaria. Una revisión sistemática de la literatura. La gestión ágil de proyectos surge como un nuevo paradigma en proyectos con carácter dinámico. Este enfoque ha sido ampliamente aceptado en la industria del software, permitiendo a las empresas crear valor a través de las metodologías ágiles al desarrollar productos de software. Por esta razón, el principal aporte de la investigación es profundizar, mediante una revisión sistemática de la literatura, en el concepto de la gestión ágil de proyectos de software y su aplicación en la práctica. El objetivo general de la investigación consiste en realizar una revisión sistemática de la literatura que permite encontrar estudios relacionados con la gestión ágil de proyectos de software. La metodología aplicada consta de 3 fases principales. Fase 1. Planificar la revisión sistemática de la literatura. Fase 2. Conducir la revisión sistemática de la literatura. Fase 3. Documentar la revisión sistemática de la literatura. En ellas, las tareas específicas a desarrollar son: especificar preguntas de investigación, desarrollar y validar el protocolo de revisión, identificar las fuentes científicas, seleccionar los estudios primarios, evaluar la calidad de los estudios, extraer y sintetizar los datos, escribir y validar el informe de revisión. Metodología. Fase 1. Planificar la revisión sistemática de la literatura. Como primer paso, se especifican las preguntas de investigación. 4 definidas para nuestro estudio. ¿Cuál es el papel de la gestión de proyectos en la actualidad? ¿Cuáles son los atributos relacionados con la gestión ágil de proyectos? ¿Cómo se adopta el estándar PMBOK en la gestión ágil de proyectos? ¿Cómo llevar a cabo una gestión ágil de proyectos en el desarrollo de software como parte de la formación académica universitaria? Seguidamente se desarrolla el protocolo de revisión. En la tabla 1 se pueden observar los términos definidos para la búsqueda: proyecto, gestión, éxito, ágil, PMBOK, software, además de los textos alternativos por cada término. Después, definimos las cadenas de búsqueda, añadiendo los términos en idioma inglés y añadiendo también consultas compuestas. Por último, en esta fase, se define la estrategia de búsqueda, considerando 2 bibliotecas digitales, IEEE Explore y ACM, y 2 bases de datos indexadas, DOAG y Springer Link. La validación del protocolo se realiza aplicando criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión son: artículos publicados en revistas científicas, artículos científicos publicados entre los años 2017 y el primer trimestre del año 2020, artículos escritos en inglés y español, y artículos que correspondan completa o parcialmente a una o más de las preguntas de investigación definidas en la fase 1 de la presente investigación. Los criterios de exclusión son: artículos que no están relacionados con el tema la gestión ágil de proyectos de software, artículos que no respondan a ninguna pregunta de investigación, artículos que no se encuentran en las bibliotecas digitales o bases de datos indexadas establecidas en el apartado de estrategia de búsqueda,
y artículos duplicados. Al llevar a cabo la segunda fase, conducir la revisión sistemática de la literatura, se identifican las fuentes o estudios relevantes y se seleccionan los estudios primarios. La tabla 4 muestra el resultado de la primera búsqueda, arrojando un total de 26.491 artículos. Al aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se reduce el total de artículos a un subconjunto de 40. Esto se puede visualizar en la tabla 5, obteniendo un 50% de la biblioteca IEEE Explorer, un 20% de la biblioteca ACM, un 17.5% de la base de datos DOAG y por último un 12.5% de la base de datos Springer Link. Al evaluar la calidad de los estudios, se establecen las revistas en las cuales se publica el artículo en cuestión, el año de su publicación, el factor de impacto y el número de artículos correspondiente a dicha revista. Considerando las bases de datos indexadas, tenemos DOAG y Springer Link con un total de 12 artículos. Parte crucial del estudio para extraer y sintetizar la información recabada es relacionar con las preguntas de investigación los artículos del subconjunto extraído. En la tabla 8 se puede apreciar una correspondencia de 12 artículos para la pregunta de investigación 1, de 10 para la pregunta de investigación 2, 3 para la pregunta de investigación 3 y 15 para la pregunta de investigación 4. En la extracción de datos se emplean dos plantillas definidas. Una para los artículos obtenidos de las bibliotecas digitales, cuyos metadatos son ID, título del artículo, nombre de la revista, volumen de la revista, número de la revista, primer autor, año de publicación, nombre de la biblioteca digital y pregunta de investigación asociada. Para la extracción de datos de los artículos obtenidos de las bases de datos indexadas, la información obtenida es a partir de los metadatos siguientes: ID, título de los artículos, primer autor, año de publicación, nombre de la base de datos y pregunta de investigación asociada. Al sintetizar y realizar el resumen del informe, obtenemos los resultados de nuestra investigación. Para la pregunta 1, ¿cuál es el papel de la gestión de proyectos en la actualidad? Los autores de los artículos asociados a esta pregunta enfatizan la importancia de aplicar metodologías ágiles o híbridas para la gestión de proyectos de software. Además, el interés del gestor y su experiencia al aplicar lecciones aprendidas. En conjunto, se reconocen diversos factores que afectan directamente el logro del éxito del proyecto, entre los cuales se pueden mencionar la falta de apoyo ejecutivo, la burocracia, la mala comunicación y la falta de la gestión de riesgos. Los resultados obtenidos para la pregunta 2. ¿Cuáles son los atributos relacionados en la gestión ágil de proyectos?
Primeramente se consideran los métodos ágiles a la medida y mezclando técnicas ágiles en un marco tradicional para la gestión de proyectos. Lo anterior acuña atributos específicamente alineados en su mayoría a los principios del manifiesto ágil. Cabe mencionar el conocer el porqué o las metas, centrarse en los resultados, fomentar la autonomía, el trabajo colaborativo, medir los resultados destacados, fuerte apoyo ejecutivo, capacitación y aprendizaje del entorno de desarrollo ágil, experiencia en el desarrollo ágil, competencia de equipo, informar a la alta dirección sobre el ágil, estandarizar la documentación del proyecto, reducir la documentación, recibir comentarios o retroalimentación activamente, aumentar el número de microiteraciones, formalizar el patrón de comunicación del proyecto, fomentar la comunicación abierta del proyecto y seleccionar herramientas apropiadas. Como resultado, para la pregunta de investigación 3, ¿cómo se adopta el estándar PMBOK en la gestión ágil de proyectos? Específicamente, en la investigación se detecta un artículo donde se diseña una instrucción específicamente alineada con el estándar PMBOK y el uso aplicado de herramientas para la gestión ágil de proyectos. De igual forma, se analizan estándares como el PRICE2 e ITIL a comparación o en comparación del PMBOK. Esto aunado a los beneficios y el uso de cada uno de ellos. Resaltando que el PMBOK sigue siendo la guía de conocimientos más usada a nivel mundial. Otro enfoque que se estudia con el PMBOK es la aplicación de metodologías en proyectos ágiles de forma comparativa basada en un análisis FODA. Sin lugar a dudas, el estándar PMBOK es recomendado para la gestión ágil de proyectos. Por último, los resultados encontrados para la pregunta 4, ¿cómo llevar a cabo una gestión ágil de proyectos en el desarrollo de software como parte de la formación académica universitaria? Los autores coinciden en que se enseñan y utilizan muchos enfoques diferentes en el desarrollo de productos de software en las disciplinas de la ingeniería y la gestión de proyectos. Se encuentran varias experiencias en la implementación de técnicas de gestión en el aula basadas en la metodología Scrum o usando metodologías híbridas incluyendo el Scrum. Estas están destinadas principalmente a lograr que los estudiantes asuman mayor responsabilidad en su aprendizaje y en su logro de la gestión ágil de proyectos exitosa. Se identifica Scrum como la metodología más aplicada en proyectos pequeños. Como conclusión, podemos decir que la metodología de revisión sistemática de la literatura es completamente aplicable a investigaciones en el campo profesionalizante de las ciencias de la computación, contribuyendo particularmente en gran medida al conocimiento de la formación disciplinar, atendiendo al avance dinámico y creciente que la innovación y la tecnología sufren en el mundo actual. Se puede afirmar que la gestión ágil de proyectos es una competencia profesionalizante indispensable para la formación académica universitaria que involucre actividades de la ingeniería de software, al igual de requerir la definición y uso de estándares reconocidos como el PMBOK y el uso específico de herramientas para su ejecución.